Bueno, vamos a presentar a Ignacio Ramonet, periodista español, residente en Francia, especialista en relaciones internacionales y geopolítica. Fue director del Le Monde Diplomatique entre 1990 y 2008. Preside actualmente el Observatorio Internacional de los Medios de Comunicación. Es doctor en semiología y catedrático de teoría de la comunicación. Lo tenemos aquí y vamos a escucharlo. Gracias, Daniel. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, quiero primero agradecerle a los amigos y compañeros y compañeras de Brecha de haber tenido la gentileza de invitarme en este primer aniversario de los 30 años de Brecha. Espero que me inviten para los próximos 30 años, ¿verdad? Y Gloria también decía eso, que le gustaría que nos invitaran para el aniversario 60 de Brecha. Brecha evidentemente es una referencia internacional, es un periódico que nos ha servido a nosotros mismos cuando nosotros reorientamos al Le Monde Diplomatique en París. Una de las referencias que utilizamos era evidentemente Marcha, primero, que era una referencia también internacional, y yo tuve el placer, el honor de conocer a Carlos Quijano en México cuando fui allí para crear la edición mexicana de Le Monde Diplomatique, y reunimos a un equipo de una especie de consejo de redacción honorífico, y entre ellos estaba Carlos Quijano. Fue un encuentro para mí muy impresionante porque Quijano era una referencia intelectual, ética y también evidentemente por el modelo de periodismo que había desarrollado, tan independiente, tan exigente en términos de, como lo ha dicho Samuel muy bien antes, en términos de estilo, de claridad, de honestidad, de veracidad. Entonces, tuve la suerte también en París de conocer a algunos de los periodistas de aquella época que contribuyeron a la reputación de Marcha, alguien como Ángel Rama. Después conocí, cuando estaba en exilio en Barcelona, a mi amigo Eduardo Galeano, evidentemente tan tristemente desaparecido hace unos meses, y también conocí en París a González Bermejo, que colaboró con nosotros en Le Monde Diplomatique también. O sea, una generación que se formó aquí en Montevideo, pero que luego estuvo escribiendo un poco en el mundo entero, con una inmensa reputación. Es decir, que la Escuela de Marcha, que es la matriz de Brecha, y la Escuela de Brecha hoy son ejemplos que se ven con muchísimo interés. Por eso, repito, para mí es un gran honor de verme asociado a este homenaje. Dos o tres reflexiones simplemente sobre el periodismo hoy. He escrito un librito que está circulando por ahí que se llama La explosión del periodismo. Ha salido en Argentina, yo estuve presentándole hace un año o dos, y supongo que también se encuentra aquí en Montevideo, en el que expongo un poco mis ideas sobre el impacto de Internet sobre el periodismo, sobre la prensa escrita en particular, sobre la prensa escrita de papel en particular. Ya nadie duda que Internet es, digamos, la revolución en la comunicación más importante de los últimos 5 siglos, digamos. En la comunicación ha habido varias revoluciones, pero desde que el ser humano existe, solo se han producido 4 grandes revoluciones en la comunicación, ¿verdad? La primera es el lenguaje, el hecho de que el ser humano haya sido capaz de articular un lenguaje
de doble articulación, que le ha permitido comunicar de manera mucho más compleja que pueden hacerlo otros animales. En cierta medida, los antropólogos consideran que el lenguaje es lo que ha humanizado al ser humano, que lo ha separado del animal. La otra revolución en la comunicación es la capacidad de comunicar mediante el dibujo en particular, la representación en lo que llamamos el arte rupestre, en las grutas, en las paredes, que es universal también. No hay grupo humano que no haya comunicado de esa manera, con la imagen, en definitiva. La tercera gran revolución en la comunicación se produce hace 5.000 años, en Mesopotamia, cuando se inventa la escritura. Se inventa una serie de signos que permiten codificar sonidos o ideas, y va a surgir esta revolución tan profunda como es la escritura. La escritura no aparece en varios sitios en el mundo, aparece en un solo sitio y se va difundiendo. Una escritura, digamos, compleja, como es la escritura cuneiforme, que es la primera. Y además en ese mismo entorno sumeriano se inventan también otros elementos fundamentales para la historia de la sociedad humana, digamos la rueda. Se inventa la rueda no se ha inventado tampoco en 50 sitios, se inventa en un solo sitio y de ahí circula, se extiende, se globaliza, como diríamos, ¿verdad? Y se inventa también el Estado, y no es extraño que la escritura haya traído como una consecuencia la invención del Estado, la invención de la política, ¿verdad? Se inventa la agricultura, por ejemplo, y por consiguiente la sedentarización, que crea precisamente la urbanización. Y, digamos, luego ha habido una revolución instrumental que ha sido muy importante después de esas tres fundamentales, que cambian la historia de la humanidad, porque toda revolución en la comunicación tiene consecuencias no solo en la comunicación, sino tiene consecuencias en la organización de la sociedad, en todos los sentidos. Y la otra se produce, como ustedes saben, en 1430, que es la invención de la imprenta. Y la invención de la imprenta es una enorme revolución, revolución del saber, de las universidades, donde antes existían 4 o 5 universidades en todo Occidente. Con la invención de la imprenta se multiplican las universidades, se multiplica el saber y el conocimiento, se multiplica el número de estudiantes, se multiplica el número de personas que saben leer y escribir, se multiplica la posibilidad de criticar precisamente la lectura, digamos, normativa, ortodoxa de la Biblia, surge el protestantismo, etcétera, y por consiguiente también surge el Estado nuevo, porque crean las guerras de religión, van a dar lugar a la pez de Westfalia. En fin, la imprenta ha sido probablemente la revolución en la comunicación que más consecuencias ha tenido en los últimos 5 siglos, decía yo antes, y desde entonces la revolución más importante en la comunicación es la invención de Internet, ¿verdad? En 1989. O sea, hace 25 años, más o menos, un cuarto de siglo. Y como yo decía ayer conversando con los amigos aquí, 25 años no es nada en la historia de Internet. Son los primeros minutos, estamos viviendo los primeros minutos, quizá los primeros segundos del Big Bang, que representa Internet como transformación radical de la comunicación. Y de hecho, en estos 25 años ya vemos todo lo que está produciéndose, los instrumentos nuevos que utilizamos, que no existían,
las transformaciones que se están produciendo en todos los campos, no solo, aquí vamos a hablar del periodismo, pero no solo el periodismo, el comercio electrónico, en el mundo financiero, no hay globalización financiera sin autopistas de la comunicación. Las autopistas de la comunicación las ha hecho Internet. Entonces, evidentemente, el periodismo, que es comunicación, ha padecido frontalmente el choque de Internet. Y yo digo, lo ha padecido con la misma violencia que el planeta Tierra padeció el impacto de ese meteorito que cayó en la península de Yucatán al final de la era jurásica y que provocó la extinción del mundo animal que dominaba el planeta Tierra en aquel momento, los dinosaurios. De igual manera, Internet está provocando una gran extinción de periódicos de papel. Seguramente, evidentemente, mi tesis es que los periódicos de papel no van a desaparecer, pero un gran número de periódicos de papel está desapareciendo. Está desapareciendo. Si ustedes se refieren a ese librito del que hablo, La explosión del periodismo, encontrarán listas enteras de periódicos fundados en los años 1800 y pico, que habían tenido horas de gloria, de expansión, y que ya no existen en versión papel, solo existen en versión online. Y hemos visto fenómenos excepcionales que no creíamos poder ver. Una revista como Newsweek vendida por $1, un periódico tan influyente como el Washington Post, y todo el mundo recuerda el asunto Watergate, vendido por una miseria, por unos cuantos dólares al patrón de Amazon, Jeff Bezos, porque ya no tiene posibilidades de subsistir. Todos los grandes periódicos de París, Le Monde, El Figaro, Libération, etcétera, todos han sido comprados por oligarcas franceses enriquecidos por las nuevas tecnologías, porque los periódicos no solo no ganan dinero, pierden masivamente dinero, y para subsistir, subsisten como caprichos de millonarios. Entonces, evidentemente, estamos viviendo probablemente el traumatismo más importante que la prensa escrita haya conocido, y además está claro que este traumatismo también lo van a vivir los grandes canales de televisión. Todo, digamos, toda la atmósfera de la comunicación se va a sentir afectada, está siendo afectada por Internet. Es posible que de aquí a unos años el propio aparato de televisión ya no tenga el mismo sentido, quizás ya no exista. Yo he dado varios ejemplos en unos artículos recientes que he escrito sobre el fin de la televisión de masas. Por ejemplo, en muchos aviones ya no hay televisión. Ustedes saben que cuando uno viaja, en viajes largos en particular, se entretiene viendo la televisión, y hay pantallitas de televisión para los pasajeros. Ahora no. Yo el otro día estuve en Noruega viajando, y en Noruega, bueno, primero venía de Nueva York a París, y tenía la suerte de viajar en clase ejecutiva en una compañía americana, constaté que no había televisores. A mi gran sorpresa, y dije, bueno, entonces vamos de mal en peor, ahora en clase ejecutiva ni siquiera hay televisión, me voy a aburrir durante las 6 o 7 horas de este viaje. Pero no, luego al cabo de un momento las azafatas pasaron distribuyendo tabletas. Daban tableta a cada viajero, y el viajero con la tableta en la mano pues podía ir a buscar el sitio de la compañía aérea, y ahí podía ver películas, se podía leer la prensa, porque ya no reparten periódicos. Entonces se podía
ver películas, o ver documentales, o ver informaciones, o ver la televisión, etcétera. Pero en fin, y al final, claro, recogían las tabletas. Bien. Pero en la compañía noruega, esta Norwegian Airways, donde estuve, no daban nada, no había televisiones y no repartían tabletas. Entonces ahí yo estaba más preocupado aún, ¿verdad? Como todo cinéfilo me gusta ver un poco películas de vez en cuando. Entonces, por altavoz dijeron, bueno, si disponen ustedes de algún dispositivo electrónico, o sea, evidentemente nadie viaja ya sin un teléfono inteligente o sin una tableta o sin una computadora, entonces pueden ustedes ir al sitio web de la compañía y ahí encontrarán películas, diarios, revistas, documentales, etcétera. Así que ya las compañías ya no le procuran a uno la pantalla, porque parten del principio que cada viajero, cada persona tiene una pantalla. Entonces, no está afectando solo a la prensa escrita. Por ejemplo, los grandes canales de televisión hoy día no tienen sentido en el sentido propio de la palabra, porque las jóvenes generaciones, la gente de menos de 30 años, ya no ve la televisión sentada delante del televisor y esperando que los programadores de televisión programen como les dé la gana. Porque ahora, con el teléfono, se va al sitio de podcast si te interesa por una emisión de televisión, que no siempre es seguro, porque se pueden ver muchas cosas fuera de los programas de televisión, por ejemplo, todos los canales YouTube. Y entonces cualquier emisión de televisión se puede ver en podcast, se puede ver después, en cualquier momento, cuando mejor me conviene. No hace falta que yo a las 7 de la tarde esté ahí viendo el programa. A propósito, terminaremos antes del partido, por si acaso, porque queremos estar delante del partido. Porque queremos verlo precisamente en vivo. Pero el partido se puede ver en podcast sin ningún problema, ¿verdad? Sí, se puede ver sin problema. Entonces, lo que digo es que no solo la prensa, a veces se piensa, y con razón, de que la prensa escrita, evidentemente, es, un recuerdo arcaico de la era industrial y, por consiguiente, inadaptado a la era actual. Que la prensa escrita es una industria pesada. Hay papel, hay rotativas, hay obreros de la clase obrera, etcétera, y eso forma parte de una época. Entonces, mientras que todo lo que es tecnología, parece que esto se hace únicamente en despachos, únicamente con pantallas, con cámaras, todo es de un nivel diferente, de una época diferente. Pero en realidad no. Yo, como decía antes, pienso que los periódicos perdurarán. Por una razón sencilla que cito en el libro, un científico holandés dice una cosa obvia. Dice, los aviones, cuando se inventaron, no suprimieron a los barcos. Sigue habiendo barcos, aunque haya aviones, evidentemente. Y en la historia de los medios, ningún medio suprimió al medio precedente. Por ejemplo, el cine no suprimió al teatro o a la ópera. La radio no suprimió al cine, ni a la prensa. La televisión no suprimió al cine, ¿verdad? Y de igual manera, Internet no va a suprimir la televisión, o por lo menos programas audiovisuales, ni va a suprimir la radio, ni va a suprimir a la prensa escrita, pero sí van a disminuir, repito, el número de los periódicos. Y por consiguiente, ahora lo que hay es que saber quién va a poder sobrevivir, una especie de darwinismo, ¿verdad? ¿Cómo se va a sobrevivir? De igual manera que el meteorito que cayó en Yucatán suprimió efectivamente a los dinosaurios. ¿Por qué? Porque las consecuencias del meteorito crearon unos incendios tan importantes a escala planetaria que el nivel de oxígeno disminuyó en el planeta, dicen los científicos. Y por consiguiente esos animales que necesitaban mucho oxígeno ya no lo encontraban.
aunque hubiesen sobrevivido al impacto. ¿Y quién sobrevivió? Unos animalitos muy pequeñitos que hasta entonces vivían en el terror de los dinosaurios, pero que consumían muy poco oxígeno y que no necesitaban mucho oxígeno para sobrevivir. Y estos animalitos, los mamíferos, fueron los que colonizaron la Tierra y de ellos venimos nosotros. De igual manera, muchos periódicos van a desaparecer, pero periódicos pequeñitos, que por el momento no consumen mucho oxígeno o no necesitan muchos recursos, como Brecha, por ejemplo, sí que se van a mantener. Es casi seguro, porque ya están sobreviviendo en este contexto. Ya han encontrado su ecosistema. Han encontrado un ecosistema diferente del ecosistema general, en el que los medios necesitan masas para mantenerse. Y probablemente esas masas van a desaparecer porque se van a fraccionar, no van a tener tiempo, no se puede pasar 4 horas y media al día con las diferentes propuestas que proponen los teléfonos inteligentes o simplemente las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, etcétera. No se puede pasar tanto tiempo y consagrar tiempo también a la prensa. Evidentemente hay 24 horas en el día y esto sí que no se puede agrandar. Entonces, sí va a haber un mantenimiento de periódicos que van a tener que además sobreponerse a las diferentes dificultades de la prensa existente ya. Hoy día el periodismo que se va a mantener el periodismo que se va a mantener tendrá que tener como característica fundamental, precisamente aquí se ha afirmado, de ser independiente, primero, pero también de combatir algunas de las peores características de la prensa dominante. Por ejemplo, ser prensas que dependen del mercado, en el sentido de que dependen de la publicidad. Y la publicidad puede ejercer un control en directo sobre el contenido. Periódicos o prensa que va a tener también que ser independiente de sus propios dueños. Y ahora vemos que la mayoría de los dueños, en el contexto actual, son industriales que utilizan a los medios para desarrollar su propia influencia. Esto también habrá que combatirlo. Y también, por otra parte, medios que toman conciencia de que hay que recrear lo que fue el cuarto poder, ¿verdad? Yo he dicho que la prensa hoy, la mayoría de los medios dominantes, digamos, de la prensa dominante, de los medios dominantes, ya no representan lo que hemos llamado el cuarto poder, es decir, un poder que es un contrapeso a los poderes dominantes, o un poder que es un contrapeso a los 3 poderes fundamentales de la democracia: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, ¿verdad? Históricamente, en el siglo XIX, cuando los periódicos pasan a ser periódicos de masa, porque son baratos, porque se hacen en una materia que cuesta poco, que es el papel, que se desarrolla en aquel momento, y además porque se difunden en una sociedad ampliamente alfabetizada, que puede leer la prensa, a partir de ese momento surge un actor nuevo en la democracia. Ese actor se llama la opinión pública. No hay opinión pública sin medios masivos de comunicación. No existe la opinión pública en la Edad Media o en la Edad Moderna. No hay opinión pública. La opinión pública es una creación de los medios masivos de comunicación. Pero cuando los medios masivos de comunicación obedecen a su dueño, es decir, a los dueños de los medios, que tienen sus propios intereses, en América Latina reunidos en el seno de la CIP, entonces evidentemente no estamos hablando de un cuarto poder, estamos hablando de un poder
que se añade a los poderes dominantes en algunas sociedades, en particular, que se añade al poder económico. Por eso, hoy una de las misiones en nuestras sociedades, de los movimientos sociales y también de los actores sociales, es de recrear lo que fue el quinto poder. Y ahí interviene este nuevo periodismo que se está haciendo online y que no hay que despreciar, porque precisamente si algo está desapareciendo, extinción de grandes medios que dominaron el contexto mediático durante decenios, también están surgiendo decenas de nuevos medios online, hechos con pocos recursos, a veces con muchas ideas, con mucha originalidad, con mucha independencia, y que pueden transformar la sociedad mediática en la que vivimos y que pueden presentar también argumentos de resistencia frente a la dominación de los medios dominantes corporativos. Muchas gracias y seguimos en el debate.